El tema 1 de la asignatura Metodología de la Programación tiene como título Punteros. Y en este tema estudiaremos un tipo de dato muy interesante, que es el tipo de dato puntero. Aprenderemos lo que es un dato puntero y veremos que te va a tener una utilidad muy amplia y va a ser un concepto crucial a lo largo de la asignatura. En este capítulo aprenderemos cómo conocer, o sea, qué es y cómo manejar correctamente el tipo de dato puntero, que son datos, tanto constantes como variables de tipo puntero. Conoceremos, o al menos introduciremos la estructura de la memoria y su gestión únicamente desde la perspectiva de un programador, que a fin de cuentas es lo que nos interesa en esta asignatura. Entenderemos cómo un programa puede gestionar datos utilizando su dirección de memoria. Diré más, no solamente datos, sino que aprenderemos también a gestionar llamadas a funciones utilizando la dirección de memoria de las funciones. Ese apartado lo veremos al final del capítulo, en el apartado 6, o en el objetivo número 6, perdón, de este capítulo. Aprenderemos la manera en la que vectores y matrices se almacenan realmente en memoria y aprovecharemos esta manera en la que se almacenan en memoria para gestionar esas matrices de una forma bastante novedosa y aprenderemos cómo se pueden, entre comillas, pasar a una función, una matriz y un vector. Digo lo de lo preciso, entre comillas, porque realmente no se va a pasar la matriz o el vector, pero eso ya lo veremos más adelante. Y como último objetivo importante, ya que hemos comentado el objetivo 6 anteriormente, será hablar acerca de las cadenas de caracteres clásicas, también llamadas cadenas tipo C, que como veremos consiste en una manera de gestionar sucesiones de caracteres ligeramente diferente a como aprendimos a utilizar los datos de tipo string. De hecho, las cadenas de caracteres clásicas se pueden considerar que son los predecesores de los datos de tipo string. Así, para cubrir estos objetivos, hemos estructurado el contenido del tema en 7 apartados. Hablaremos del tipo de dato puntero en el apartado 1.1, va a ser la parte más básica del tema. Hablaremos de la relación entre struct y punteros en el apartado 2. Hablaremos de la relación entre vectores y punteros y matrices y punteros en las secciones 3 y 4 respectivamente. Estudiaremos las cadenas clásicas en el apartado 5 y veremos cómo se relacionan con los punteros. Y hablaremos en el apartado 6 acerca de matrices bidimensionales y vectores de puntero. Va a ser un apartado muy interesante y muy provechoso. Y finalmente terminaremos hablando de qué son punteros a funciones y cómo podemos utilizar y cómo podemos, en este caso, pasar una función como argumento a otra función. Como puede entender, va a ser un apartado realmente bonito e interesante. Empezamos pues hablando de lo que motiva este capítulo, que es el tipo de dato puntero. Recuerde, bueno, distinguiremos entre tipos de dato puntero y datos puntero. Vale, un puntero es un dato que contiene una dirección de memoria. Normalmente la dirección de memoria será la de otro dato, aunque podremos ampliar ese concepto y al finalizar el tema para que un puntero contenga la dirección de memoria donde empieza las instrucciones de una función. Bien, en cualquier caso, lo que queremos hablar o lo que queremos indicar con que un dato contiene la dirección de memoria de otro es que lo que realmente contiene es la dirección de memoria donde empieza ese segundo dato. Porque, recordemos, normalmente los tipos de datos contienen más de un byte y por lo tanto es más propio hablar de la dirección de memoria donde empieza el otro dato. Así pues, si un puntero puede contener direcciones de memoria,
ya sabemos cuál es el conjunto de valores que podemos almacenar en un puntero, que son todas aquellas direcciones válidas de memoria. A este conjunto de direcciones que puede almacenar un puntero hay que añadirle además la conocida como la dirección nula. La dirección nula tiene un valor concreto a partir de C++11 y se utiliza la constante nullPTR. Nosotros intentaremos y utilizaremos este valor cuando nos refiramos a la dirección nula. Debe interpretarse que un puntero que contiene el valor nullPTR o la dirección nula como que no contiene ninguna dirección válida o simplemente no está inicializado. Esto no significa que sea un valor basura, más bien al contrario, significa exactamente que hemos inicializado ese puntero con un valor específico para indicar que no apunta a ningún sitio. Por lo tanto, si un puntero no contiene el valor nullPTR, nosotros entenderemos que la dirección de memoria que contiene es una dirección válida. Bien, poco a poco iremos desarrollando este concepto. Anteriormente, hace +11, se utilizaba simplemente el literal 0 o la constante null para referirnos a la dirección nula. Repito, intentaremos utilizar el valor nullPTR para referirnos a esa dirección nula o dirección vacía que podemos almacenar en cualquier puntero. Puedo observar que el desarrollo de este apartado es bastante amplio, así que poco a poco iremos desgranando todos los aspectos que tienen que ver con punteros. Veremos cómo se declara un puntero, veremos los dos operadores básicos sobre punteros, que son el operador de dirección y de indirección. Realmente el de dirección no es que se aplique a punteros, pero sí se utiliza cuando trabajamos con punteros. Veremos que podríamos tener punteros a punteros, podemos tener punteros que referencian a funciones, vectores de punteros. Veremos cuál es el efecto de utilizar el operador de asignación cuando se aplica sobre datos puntero. Veremos qué ocurre cuando aplicamos operadores relacionales sobre datos punteros, en qué consisten las operaciones aritméticas con datos de tipo puntero, van más allá, con una simple suma, resta, etc. Y finalmente hablaremos acerca de las consecuencias que tiene utilizar cons cuando trabajamos con puntero y qué entendemos por punteros void. Empezamos por la parte más básica y es la declaración o cómo se declara un puntero, la sintaxis de C++ para la declaración de datos puntero. Lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que diferenciar entre punteros y objetos apuntados o objetos direccionados. Podemos pensar en un símil sencillo que estamos acostumbrados a manejar, como es la navegación en cualquier página web. Un puntero es un dato que contiene una dirección de memoria. Piense que un puntero es algo similar a un hipervínculo. Un hipervínculo nos permite, haciendo clic sobre él, acceder a un determinado recurso. Puede ser una imagen, puede ser un vídeo, puede ser incluso otra página web. Por lo tanto, a partir de ese enlace, de ese hipervínculo, accedemos a otro elemento. Un puntero contendrá la dirección de memoria de otro dato, otra función, pero fundamentalmente van a ser datos del programa. Y hablaremos de objetos direccionados, referenciados o apuntados. Podemos utilizar las tres palabras indistintamente. Y será un objeto direccionado, referenciado o apuntado por un puntero. Y si pensamos en el símil indicado anteriormente, pues el recurso cuya dirección está guardada en un puntero, en un hipervínculo, en este caso, eso sería el símil en el navegador web que se asocia al objeto direccionado. En definitiva, un puntero contiene la dirección de memoria y un objeto apuntado es aquel cuya dirección de memoria está contenida en un puntero. Digamos que el puntero sería la parte activa de esta relación y el objeto apuntado sería la parte pasiva
de esta relación entre dos datos. La sintaxis en la declaración a un puntero es muy simple, aunque debemos aclarar que siempre deberíamos hablar de un puntero a datos de tipo base. La sintaxis es la siguiente. Se escribe en primer lugar el tipo base, o sea, el tipo de dato del objeto del dato referenciado. A continuación se utiliza el símbolo o el carácter asterisco, obligatorio, y después se especifica el nombre de la variable puntero. En definitiva, con esta sintaxis lo que estamos indicando es qué nombre le damos a la variable. En este ejemplo concreto, la variable se llamará ptr. A continuación, con el símbolo del asterisco, indicamos que ptr es un puntero y asociado al asterisco aparece el tipo base. Con eso lo que estamos indicando con esta declaración es que ptr es una variable que contiene direcciones de memoria de datos int, de datos entero. Y decimos que ptr es un puntero a enteros. Es importante tenerlo en cuenta porque ptr no podrá utilizarse para referenciar a datos de otro tipo. En el momento en que ptr se declara de un tipo determinado, como de tipo en este caso puntero entero, repito, ya no puede contener direcciones de memoria de otros tipos de datos distintos. Continuando con la sintaxis en la declaración de punteros, igual que ocurre con otros tipos de datos simples, se pueden declarar varios punteros en la misma declaración. Simplemente tenemos que utilizar comas para separarlos. Observen esta primera declaración como lo que estamos indicando es que ptr es un puntero a datos enteros, lo conocemos del ejemplo anterior, y a continuación estamos queriendo indicar que otro ptr es un puntero a datos enteros. La última declaración simplemente nos dice que i es un dato de tipo entero de los que conocemos y no deberíamos tener dificultad en entender esa declaración. Así pues tenemos tres datos declarados en esta línea, dos punteros a enteros, ptr y otro ptr, y otro dato entero. Evidentemente observe que tanto otro ptr como ptr podrían tener la dirección del dato i porque ptr y otro ptr son punteros a enteros e i es un dato de tipo entero. A continuación tenemos una declaración típica de un puntero entero, ptri, y una declaración de ptrc de tipo puntero a char. O sea, ptr podría contener la dirección de datos de tipo char. El símbolo asterisco siempre se asocia al nombre de la variable y no al tipo base. Lo que queremos indicar es que lo que tenemos es un nombre de dato, ptri, que es un puntero y a continuación el tipo base al que referencia. En este ejemplo tenemos una simulación de lo que podría ser la memoria. Observe que cada casilla, cada byte de la memoria tiene asociado un número que se supone que es una representación de su dirección. Entramos al detalle acerca de cómo se hace. Y observe que tenemos una casilla a la que le hemos llamado C, 4 casillas con el nombre ptrc y otras 4 casillas con el nombre ptri. Con eso lo que estamos indicando es que, aquí lo puede ver en la declaración, C es un dato de tipo char que contiene el valor A, aquí lo estamos representando gráficamente, ptrc es un puntero y ptri es otro puntero. ptrc es un puntero a char y ptri es un puntero entero. Observe que ambos punteros contienen o tienen el mismo tamaño. De hecho, independientemente de cuál sea el tipo al que referencien, el número de casillas debería ser el mismo porque las direcciones de memoria son direcciones de memoria de datos y no influyen para nada el tipo de esos datos. Observe también, como estamos adelantando, que un puntero va a necesitar 4 bytes de memoria. Estamos simulando, por lo tanto, que las direcciones de memoria, en este ejemplo, son direcciones de memoria de 32 bits. Y en cualquier caso, no es importante para el desarrollo de los programas que vamos a realizar. Bien, continuaremos en el siguiente vídeo con los operadores que podemos aplicar de una manera bastante básica a datos de tipo puntero.